Vamos a hablar con el diputado nacional por Santa Fe, Marcos Clery, que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio. Marcos, ¿cómo va? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto volver a verlos presencialmente. Sí. Hacía mucho. Lindos debates hemos tenido aquí, la verdad que siempre muy fructíferos, intercambiando diferentes puntos de vista, pero construyendo una síntesis siempre positiva. ¿Qué va a pasar con esto que desde la oposición se dice sí, va a estar, tienen los números para poner la discusión sobre la mesa, pero no va a prosperar porque no está el número de los 2/3 todavía? Siempre que la oposición dice eso, en algunos casos por ahí después tiene que rever ciertos dichos. ¿Puede pasar esto ahora? Mira, en primer lugar, lo más importante de todo es poner luz sobre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizando todo lo que establece la Constitución Nacional para garantizar la independencia del Poder Judicial. Y esa independencia del Poder Judicial tiene que ser una garantía para todos y todas los argentinos, para lo cual los 14 pedidos de juicio político, los casi 60 hechos de mal desempeño que se les acusan en esos 14 pedidos de juicio político, es muy importante que para la tranquilidad de todos los argentinos, si hay mal desempeño, que sean removidos del lugar para poder garantizar plenamente el debido ámbito del sistema judicial, y si no lo hay, que sigan estando en su lugar, pero es muy importante el control ciudadano y la aplicación de cada uno de los institutos que nuestra Constitución manda, que para eso construye las mayorías agravadas y también pone en cabeza, en este caso, la Cámara de Diputados, la posibilidad de llevar adelante este proceso de juicio político, que es un proceso muy importante que viene a remediar y lograr los equilibrios necesarios en el caso de que haya mal desempeño en los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y cuándo hay mal desempeño? Hay mal desempeño cuando a través de sus sentencias, las acciones que llevan a cabo, hay desvío de poder, abuso de poder o ruptura de los equilibrios democráticos que establece nuestro sistema federal de gobierno en la Constitución Nacional. Qué interesante oportunidad para criticar un poder que está blindado hace muchísimos años, que tiene una autonomía y una sensación de ser intocables y que funciona mal, además, porque alguien en el Ejecutivo del Legislativo está a tiro de la justicia. De hecho, Cristina Fernández fue condenada por la justicia, o un legislador puede ser investigado, no detenido en este caso por los fueros, pero un juez no puede ser criticado, no puede ser evaluado su desempeño. De hecho, lo resuelto por la Corte no tiene instancia de apelación, son nombrados en comisión, como pasó con Macri. Y nada de eso se puede poner a la consideración pública. Sí, creo que es parte de una matriz, en este caso. Y está bueno contextualizarlo, como muy bien vos lo has hecho. Ni bien asumió Macri, nosotros teníamos un logro de todos los argentinos, que luego del juicio político iniciado por Néstor Kirchner en el 2003 a los integrantes de la Corte que se le decía menemista o la mayoría automática, con un gran respaldo ciudadano, se llevó adelante un mismo proceso como ahora un juicio político, en donde hubo renuncias y destituciones de esos jueces y se designaron nuevos integrantes de la Corte Suprema, que todo el mundo lo caracterizó como una Corte Suprema independiente. Tal es así que en los procesos electorales 2017, 2011, hasta 2015, todos valoraban que había una construcción de una Corte Suprema de Justicia verdaderamente independiente, distinta a la de la década de los 90. Pero ni bien asumió Macri, intentó que dos integrantes de la Corte, Rosati y Rosenkrantz, ingresen por decreto, completamente ilegal. Lo primero es ilegal que los que iban a ser integrantes de la Corte lo acepten. Lo aceptaron. Claro. Y uno experto en derecho constitucional. Y fue Rosati. Convencional constituyente. Convencional constituyente. Verdaderamente ahí demostró que no se estaba ajustando a lo que establece nuestra Constitución Nacional. Pero también intentó controlar el Consejo de la Magistratura. Yo había sido designado consejero de la Magistratura. Inmediatamente construyó una mayoría no legal para poner a otro legislador, uno del PRO, y asimismo, con los tribunales inferiores después, fueron bloqueando los reclamos que fuimos haciendo.
Esto es una parte, pero ¿la justicia lo puede hacer solo, todo lo que está haciendo? No. ¿Qué otra cosa necesitaba? La cobertura mediática. ¿Y cómo la lograron? Ni bien asumió Macri, ¿qué hizo con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? La derogó parcialmente. Y todo esto... De hecho, fue el primer acto de gobierno de Macri, esa derogación. Fue eso, en diciembre los 2 jueces por la Corte y en enero los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estas dos cosas son fundamentales para poder después desarrollar ¿qué? El brutal endeudamiento que empezó en marzo con el acuerdo con los fondos buitres. Esto, el condicionamiento económico, el condicionamiento ideológico a través de los medios de comunicación y el condicionamiento político a través de la justicia, son las 3 cosas que la ciudadanía debe observar que están limitando nuestra democracia y haciendo que las instituciones no funcionen de manera correcta. Por eso el proceso de juicio político pone luz sobre el mal manejo de un órgano tan importante y poder tan importante como el Poder Judicial y sobre todo la cabeza que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sus integrantes, con los hechos denunciados que son 14 pedidos de juicio político, 60 delitos denunciados, y la ciudadanía es muy importante que participe, que observe, que vea y también juzgue, como lo hace la justicia, para saber si esas personas están cumpliendo debidamente su rol. ¿Y puede haber desvío de poder desde la Corte Suprema de Justicia? Sí. Y un ejemplo muy claro del desvío de poder es el fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Porque ahí se nota claramente el desvío de poder. En primer lugar, porque es un fallo que es con una cautelar. La cautelar procede cuando hay peligro en la demora. Lleva 2 años la cautelar. Peligro en la demora, no hubo. Supuestamente se está perjudicando al que reclama porque no tiene los recursos para hacer frente a la seguridad. La Ciudad de Buenos Aires, en el presupuesto que había aprobado, no decía que tenía problemas para hacerse cargo de la seguridad de su mismo lugar. Con lo cual, no hay peligro en la demora, tampoco tiene perjuicio en el presupuesto. Incrementando el volumen de su fuerza policial. Con la misma plata que ellos presupuestaron, sin contar con el fallo. Y número 3, lo más grave de todo, para que proceda una cautelar, no tiene que haber un perjuicio para el Estado Nacional. ¿Quién tiene que poner la plata del aumento de la coparticipación? El Estado Nacional. ¿Quién está perjudicado? El Estado Nacional. Entonces, claramente ahí hay un abuso de autoridad, un desvío institucional de la facultad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no escuchó a los gobernadores, que desoyó una ley que aprobó el Congreso. Tanto el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una ley para asignarle los recursos que le correspondían a la Ciudad de Buenos Aires en su justa medida. Deroga la ley, que no puede. Hace caso a una cautelar que no podía, violando todo lo que dice la ley de cautelares, y le da mayor cantidad de recursos a la Ciudad de Buenos Aires con una visión partidaria, perjudicando el interés general de la nación. Ese es un caso claro, preciso y rompiendo también el eje del sistema federal de gobierno. Por eso ahí los 4 integrantes de la Corte tienen un riesgo que van a tener que probar en dónde estuvo el peligro de la demora, que no hubo. ¿Y por qué en este caso la sentencia puede ser discutida? Porque hay un claro abuso de poder. Ni hablar que estamos entrando a los 40 años de democracia de lo que sucedió con el fallo del 2x1. Que por la movilización social, más una ley del Congreso, Rosati tuvo que revertir su fallo de Argibay. Y la única que no, Hayton, perdón, la única que no modificó, el único que no modificó el fallo fue Rosenkrantz, violando aún la ley. Y sobre todo los delitos de lesa humanidad que dice claramente los tratados internacionales de derechos humanos, que en jerarquía constitucional, que eso no se puede hacer. Más Rosenkrantz. Ustedes saben que hay 500 empresas que firmaron a favor de que no se haga el juicio político. Todas esas 500 empresas tienen algún fallo a favor de la Corte. ¿Y quién era el abogado cuando estaba en el sector privado de muchas de estas empresas? Rosenkrantz. Si vos estás de un lado y después te toca estar del otro lado, ¿qué dice el sentido común? No solo las normas. ¿Podés ser juez y parte? No. ¿Qué hizo Rosenkrantz? Impulsó los juicios cuando estaba en el sector privado y ahora cuando le tocó ser juez de la Corte... Los resolvió. Los resolvió a favor. A favor. Esto es lo que se tiene que saber. Hay que hablar claro, preciso, poner luz sobre este sistema oscuro que regula la vida, la propiedad de todos y cada uno de los argentinos y generalmente, cuando falla
Rosati y Rosenkrantz, lo hace a favor de un sector minoritario. ¿Y lo hace en contra de quién? Del resto de los argentinos. Por eso hay que darle publicidad, porque eso hay que ponerlo en conocimiento. Por eso es muy importante el remedio constitucional y esta herramienta que está en nuestra Constitución, que es el proceso de juicio político en cabeza de la Cámara de Diputados. Es muy importante que vaya avanzando. Van a tener la posibilidad del derecho a defensa, pero lo más importante de todo es volver a tener una Corte independiente que garantice el pleno funcionamiento y que atienda los temas del pueblo, no de unos particulares. Yo, antes que seguramente Colo quiere hacer una pregunta, también, o sea, no siempre se aplica esa lógica. Si estuve de este lado del mostrador, cuando me cambio de lado, mi interés va a seguir vinculado al lado que estaba anteriormente a ser nombrado ministro de la Corte. Y con Rosati, ¿cómo se interpreta entonces? Que cuando estuvo de otro lado, estuvo con Néstor como procurador, después como ministro de Justicia de Néstor, bueno, un tiempo sin, digamos, con la actividad académica, y después de la misma manera que fue borrando su actividad académica porque los libros que escribió se contradicen completamente con su acción como juez. La exposición para ser juez de la Corte se contradice claramente con lo que termina siendo ahora como juez con la Corte. La misma contradicción de que terminó aceptando ser juez de la Corte a través de un decreto simple sin haber cumplimentado con el procedimiento que decía en la Constitución Nacional, y evidentemente por algo dejó de ser funcionario de Néstor Kirchner. No era confiable, quedan evidencias. A las pruebas me remito. Él se fue denunciando hay un sobreprecio en la obra pública, ¿no? Con las acciones que viene demostrando, creo que no tiene credibilidad. Y queda ahora de manifiesto. ¿Y por qué crees que hace lo que hace? Que lo explique él. Nosotros mantenemos nuestra coherencia. Cuando dijimos que no podía asumir, cuando los 9 senadores nacionales de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, no votaron para que sean jueces de la Corte, cuando presentamos las impugnaciones, y siempre en minoría, o del lugar que nos tocó, o construyendo mayoría, siempre con el mismo posicionamiento. Porque la ciudadanía, ¿qué necesita? La certeza de la coherencia. Todos saben de dónde hablo. Saben que soy peronista, saben que soy kirchnerista. Y te hablo con claridad. Me podrán juzgar, no juzgar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Pero con la claridad del caso siempre estoy en el mismo lugar. El problema son estas personas que vos mismo estás diciendo, estuvo acá, después estuvo acá, después estuvo acá, después estuvo acá. ¿Eso te genera certeza? No. ¿Puede ser juez de la Corte una persona que no es coherente? ¿Que no cumple con lo que escribió? No. Entonces, verdaderamente le hace muy mal a Santa Fe. A nuestra ciudad de Santa Fe, a nuestra provincia de Santa Fe. El otro ministro que va a ser examinado su conducta como un ministro de la Corte es Lorenzetti. En el 2016 hubo un pedido de juicio político de la coalición cívica. Sí. ¿Ahí cómo jugaron ustedes? En el 2016 la coalición cívica presentó un pedido de juicio político. El presidente de la comisión en ese momento era Álvaro González del PRO. Nunca convocó a la comisión. También santafesino. Nunca convocó a la comisión. En el 2019 lo volvieron a presentar los de la coalición cívica. Ahora está incorporado en el temario para tratar dentro de las 14 denuncias. ¿Colo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Un gusto. Todo esto se da en un contexto de año electoral, por un lado. Sí. Por otra parte, hace muy poco tiempo se conocieron estos audios públicamente vinculados al agua escondido, donde funcionarios, autoridades de un medio de comunicación, funcionarios judiciales, etcétera, estaban de alguna forma, si no taxativamente, conspirando. Luego hubo otros audios que también se conocieron que vinculan al Poder Judicial con el poder político, o por lo menos parte de su dirigencia. Justo con los fallos. Exactamente. Este contexto de falta de credibilidad de las instituciones es bastante alarmante, porque más allá de si es legítimo o no legítimo un audio y demás, pone en evidencia que la institucionalidad no se respeta. En el sentido de no hay, si un funcionario judicial y un funcionario político se están conspirando de alguna forma, además yéndose a otro lugar, etcétera, con todo lo que se encierra. La pregunta concreta es, ¿cómo hace la población para ir después a un juzgado y presentar una denuncia? ¿Cómo hacemos para confiar en la clase dirigente cuando tenemos un año de elecciones?
¿Cómo hacemos para confiar en, bueno, nosotros también somos responsables de lo que publicamos y decimos en los medios de comunicación? ¿Qué se le dice a la población cuando todo esto es tan vergonzoso y tan escandaloso? Hay que hacer lo correcto. Y vos misma recién terminás de describir esa matriz que era el Poder Judicial, el medio de comunicación y el condicionamiento económico. De manifiesto en unos chats en Lago Escondido y también de manifiesto en un arreglo de un fallo para el Consejo de la Magistratura, que puede haber sido el mismo camino para arreglar el fallo de la coparticipación. Por eso hay desvío de poder y todo y cada uno de los delitos que se está investigando. Esa matriz se tiene que romper poniendo luz. Y principalmente auditando y controlando a cada uno de los dirigentes políticos se ha mantenido la coherencia. Que uno puede pensar como quiera pensar o defender sus ideas, pero lo más importante es mantener la coherencia y hacer lo correcto. Y en la actualidad... Y dentro de las reglas. Reglas democráticas siempre. Hay que fortalecer la democracia y nuestras instituciones. Y la política es el lugar en donde se debe dar eso, y a través de los medios de comunicación, o los que permiten dar estos debates, poder construir la nueva credibilidad. La nueva credibilidad no va a nacer de un día para el otro. Recordemos que cuando Néstor asumió, si bien con el 22% de los votos, la ciudadanía no creía en la política. Muchos que fueron a la plaza a abrazarlo y otros que no fueron, no creían en que iba a poder hacer lo que decía que iba a hacer. Y en la acción, en el día a día, en la militancia y en el mensaje claro. Y en la contundencia de que lo decía, hacía. Lo que decía, hacía. Fue recuperando esa legitimidad. Es muy importante en la actualidad que cuando uno tiene la posibilidad aquí en los medios y también poder decir las cosas, mantenerse siempre en el mismo lugar y poder avanzar. Estas personas que están involucradas en estos episodios que se dieron a conocer, en lo judicial corre el jury de enjuiciamiento en el caso de que sea un juez. De menor instancia, Consejo de la Magistratura, jury de enjuiciamiento. Bien. Jueces de la Corte, juicio político. Juicio político, perfecto. Pero en el plano de lo ejecutivo, los funcionarios y funcionarias que cometen estas cuestiones deberían renunciar. Los que son de la ciudad de Buenos Aires deberían renunciar, se le pidieron la renuncia, y además está la investigación de los fiscales y jueces de los delitos que cometieron. En el sur del país, en Río Negro, hay una causa abierta que avanzó muchísimo, principalmente porque se terminó comprobando de que integrantes de ese Poder Judicial y de ese viaje, todo lo que decían que iban a cometer para poder tapar con nuevos delitos, desde la facturación, las fueron presentando y todo eso está probado, con lo cual el delito está probado. ¿Qué prosperidad puede tener? Bueno, ya comenzó el debate, digamos, en comisiones dentro del Parlamento para el juicio político a la Corte, pero una vez ya en el recinto, ¿cómo usted puede observar que va a darse la discusión si es que Juntos por el Cambio da quórum o participa del debate abierto? Primero tiene que avanzar en la comisión, garantizar que se cumpla todo el proceso, presentar todo y cada una de las pruebas, todos los testimonios, también darle el derecho de defensa, Seguro. Terminar con el dictamen final de la comisión y con la ciudadanía acompañando y decidiendo si quiere un nuevo sistema judicial verdaderamente independiente o quiere mantener que defina a favor de ellos y en contra del resto. Y tengamos en cuenta algo, un paréntesis te hago. El año pasado, cuando en el momento de votar el presupuesto, nosotros pedimos que los jueces paguen ganancia y parte de lo recaudado sea para un programa de seguridad para Santa Fe y Rosario. 12 diputados de la provincia de Santa Fe, los que hoy quieren ser parte del Frente de Frentes, ese famoso Frente de Frentes que evidentemente es el Frente Sin Derechos, el Frente para Defender a los Privilegiados, votó que los jueces no pagan ganancia. Y son los mismos 12 diputados que por ahora dicen que no hay que avanzar con el juicio político a la Corte. ¿Por qué? Porque defienden esos privilegios. Pero ¿sabés que esos mismos 12 diputados no quieren ir a votar la ley de moratoria de jubilación? ¿Y hacen que 80.000 santafesinos y santafesinos no se puedan jubilar este año? Que están en extraordinaria, ¿no? Extraordinarios. Y la pudimos haber votado el año pasado y no querían. Dijeron que le iban a votar después del presupuesto, porque tenía que estar la partida necesaria para cubrir la jubilación en el presupuesto. Votamos el presupuesto. Vino fin de año, no la votamos. Estamos en febrero, no la votamos. Las mujeres que hoy cumplen 60 años, el 90% no se pueden jubilar porque le faltan los años de aporte.
Pero no es culpa de ellas, a veces no les registraron correctamente, las crisis económicas. El 70% de los hombres que cumplen 65 años hoy no se pueden jubilar. Y vos le preguntás a estos 12 diputados que cuando los jueces tenían que pagar ganancias dijeron que no. Los diputados de Puyaro, de Carolina Lozada, de Barleta. Cuando dicen no, el juicio político a la Corte para que haya independencia del Poder Judicial, dicen que no, se los quiere perseguir. Ahí están presentes. Cuando tienen que ir a trabajar como legisladores para votar que las personas se pueden jubilar, no van y no votan. Pongamos las cosas en claro. Ese frente de frentes es un frente para unos pocos que quiere sacarle los derechos a la gente. Puyaro, Carolina Lozada, Barleta y todos los legisladores socialistas radicales del PRO. Y hay que, con control ciudadano, pedir esa ley. Tenemos que revertir esa mirada insensible, negativa de esos 12 diputados y que voten a favor de la gente. 80.000 santafesinas y santafesinos, que no solo es la jubilación de tu tía, de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo, de tu papá. Es la posibilidad de incorporarlos en el derecho, de dar todo un movimiento al mercado interno, de tener una mirada de una política pública del futuro, y si este año no sale, los años siguientes tampoco. Evidentemente ya estás en campaña. No sé qué. Está en modo Me campaña. sacás la palabra, mirá. No tenemos Ustedes tiempo. me conocen. No, ya está, sí, por supuesto. No tenemos tiempo. Vas a venir a hablar de tu propuesta provincial, Sí. porque ahora no tenemos tiempo porque seguramente tenés, de verdad te digo, proyectos para todas las áreas. Yo vi una pared que decía clérigo gobernador. No sé si la mandó a pintar el grupo clérigo o no. Sí, Calculo que ¿qué sí. sería el clerismo? El clerismo. Pero te quiero hacer esta pregunta. El peronismo. Nos queda poco tiempo. Dime. Y te la pregunto porque en los medios se dio nombre y apellido, se puso Marcos Clery. Sí. ¿Hubo un colaborador tuyo que fue testigo de una reunión en un bar o un comedor en donde Milman habría dicho yo ya voy a estar en otro lado cuando sucedió el atentado a la vicepresidenta? Cuando la mate era Cristina, había dicho, si no me equivoco. O cuando la maten voy a estar en otro lado. De hecho, Milman tiene que dar cuenta de esto. Creo que se hizo hasta una reconstrucción de esa situación y no se pudo corroborar, tengo entendido judicialmente, que haya existido por eso es tan grave que te lo quería preguntar directamente. Es un ¿Cómo fue? trabajador, esto es un trabajador de la Cámara de Diputados que conoce mi cercanía con Cristina, que 1 hora y media después de haber sucedido el intento de magnicidio, de matarla a ella, me manda un mensaje de WhatsApp diciéndome: Marcos, y todo lo que escribiste, que él escuchó decirlo a Milman con las otras 2 mujeres que estaban él: cuando la maten a Cristina, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Eso me lo manda 1 hora y media después del intento de magnicidio. Me lo manda 1 hora y media después porque él llega a la casa y no estaba en la casa. O sea, fue una reacción instantánea. Yo lo veo a la madrugada, todo esto está presentado en la justicia, fue la persona a testificar, yo llevé la copia certificada, presenté mi teléfono para que vea toda la conversación y que era todo original, cuando me lo escribió, cómo me lo escribió, puse todo a disposición y quedó comprobado que estuvo Milman ahí con las 2 secretarias, pero los que no abrieron las pruebas fueron las secretarias que borraron todo lo que tenían en el teléfono. Y la fiscal y la jueza. Y una cambió el aparato incluso, creo. Sí, y la jueza Capuchetti no había seguido esa línea de investigación, que fue tan burdo no haber seguido esa línea de investigación, que la Cámara le dio la orden que delee la investigación al fiscal y que siga esta línea. Y yo me fui, me presenté a la justicia, me citaron, dije todo lo que tenía que decir, y yo quiero que sigan investigando, pero vos fijate la magnitud y la gravedad de ese hecho institucional, que cuando sucede esto, el que conduce la Corte Suprema de Justicia debe poner todos los recursos al juez que está llevando adelante la investigación. Es potestad de la Superintendencia de la Administración de Justicia. No hizo nada. No hicieron nada. ¿Sí? Y hay que hacerlo correcto. Y esta persona que escuchó eso... ¿Eso es propositivo de la Corte o es a requerimiento del investigador? De las 2 cosas. Es facultad de la administración, tanto el que es titular del Consejo de la Magistratura, que es Rosati, que se puso ahí por un fallo que restituyó una ley vieja,
Y también, como presidente de la Corte, debe velar para que todos los que están bajo su órbita, que son todos los jueces, tengan los recursos necesarios para poder llevar adelante la debida administración de justicia. Ante un caso de intento de muerte, de asesinato, de magnicidio, la vicepresidenta de la Nación, pública, casi transmitido en vivo, no hicieron nada. Por eso hay que romper la proscripción a Cristina, militando todos los días, y tiene que haber un poder judicial independiente. Pero ella dijo que ¿Ella qué sola dijo? se corrió de... No, ella dijo, me quieren proscribir. No voy a ser candidato. Me dijo, me quieren proscribir, ¿por qué? Todo nuestro movimiento va a estar en campaña, y estos mismos, en un momento determinado, 2 días antes van a decir, no puede ser candidata porque está condenada. 10 días antes, entonces, ¿qué dice ella? Este sistema judicial, como está, no permite las debidas garantías democráticas para que todos y todas podamos desarrollar la potencialidad que tiene la democracia. Por eso, a 40 años de democracia, el 24 de marzo marchemos todos, digamos nunca más, y querramos un sistema judicial independiente. Pero vas a ser candidato. Sí, voy a ser candidato a gobernador y lo he dicho siempre. Creo que todos saben de dónde hablo, del peronismo, del kirchnerismo, con la coherencia de siempre, corregir los errores del actual gobierno provincial, potenciar todas las cosas buenas. Soy parte de una generación Malvinas, generación de la democracia, 41 años, con muchas ganas, pasión, compromiso, preparación, pero principalmente con la voluntad de hacer y hacer. No hay que perder tiempo. Tenemos muchas cosas por hacer, no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer en colectivo como lo construye nuestra generación. Nos queremos hacer cargo. Y los momentos más difíciles, más presentes que nunca. Marcos, muchas gracias y vamos a profundizar esto en algún otro momento. Gracias a ustedes.